Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos para la primera exposición, la primera conferencia del área de historia, esta semana virtual, temporada de invierno 2025 de UNIPE. Y para inaugurar tenemos a Diego Santos, que es coordinador de la carrera, justamente, de historia, docente regular, Departamento de Humanidades, que da las materias de historia de Egipto y de Sudán antiguos, también da historia de China y Asia Central, y también en la Universidad de Buenos Aires es profesor adjunto de Derecho Romano, está haciendo su doctorado, su doctorado sobre el aprendizaje del derecho, la circulación de textos de diversas tradiciones jurídicas en Egipto romano, y está trabajando en textos jurídicos faraónicos, pensamiento legal maniqueo, tanto en Egipto romano como en Asia Central y China. Estas son las investigaciones actuales de Diego, además de un montón de otras cosas que hace, algunas cosas que le va a contar hoy. Entonces, le doy la palabra a Diego, solamente antes el título de su exposición de hoy, que es Un desconocido himno a Osiris, en un bloque con escrituras jeroglíficas que está en el Museo de La Plata, donde Diego también trabaja actualmente. Así que, sin más, le doy la palabra. Diego, todo tuyo. Muchísimas gracias, Santiago, por la presentación. Disculpen por una cuestión de conectividad, por el Wi-Fi que estoy usando, no tengo la cámara prendida. Total, vamos a pasar un PowerPoint. No tiene sentido prenderla. En estas charlas que todos los años, en 2 oportunidades por año, hace la Universidad Pedagógica Nacional, siempre tratamos, sobre todo para los que vienen por primera vez, de llevar algo de lo que estamos trabajando a el público general. Divulgar nuestro propio trabajo, tanto principalmente en el marco de la universidad, de los proyectos de investigación radicados en la universidad, como lo que hacemos con otras personas de otras instituciones. De hecho, lo que voy a presentar hoy es parte de un trabajo mucho mayor que venimos haciendo. Se me ocurrió que era divertido el tema, es un trabajo mucho mayor que venimos haciendo con Andrea Zingarelli y Belén Daiso, que acá está presente. Es el tomo de la colección egipcia, de las 2 colecciones egipcias del Museo de la Plata, donde está esta pieza que vamos a comentar hoy. Es una pieza que está hace mucho en colecciones públicas, está desde inicios del siglo XX. De hecho, es una pieza que en su momento publicó sobre ella uno de los primeros artículos de su carrera, Rosenwasser. De hecho, hoy vamos a hablar de ese artículo. Es una pieza que siempre me pareció tremendamente interesante. Vamos a compartir el PowerPoint. Antes de continuar, les pido que me avisen cuando se ve. Sí, perfecto, Diego. Perfecto. Bueno, el bloque que vamos a comentar hoy es este. Es un bloque sin procedencia que ingresa en el Museo de la Plata a inicios del siglo XX, más puntualmente en la década del 30, y que pasó en buena medida desapercibido hasta la actualidad. Posiblemente puedan verlo en una exposición a fines de año. Ahora vamos a comentar también qué es lo que me pareció interesante de este bloque, que no es
que no es pequeño. Ya no se encuentra más como se lo ve en esta foto, que esta foto la tomamos ya hace varios años, en uno de los primeros relevamientos que hicimos de la colección del museo. Es un bloque que quedó boyando de alguna manera porque no pertenece ni a la colección más temprana del museo, que es la colección donada por Dardo Rocha, el que fue en su momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tampoco es parte del material de ACYA, que entra luego de las campañas, luego de la última campaña en el 63, entra a la División Arqueología del museo. En el caso de este bloque es una de esas escasas donaciones entre ambas colecciones, entre la colección fundacional de la Sala de Egiptología. El Museo de la Plata es el único museo de Argentina con una sala egipcia. De hecho, no solo es una de las salas, no solo es el único con una sala egipcia, sino que es una de las salas fundacionales del museo. La sala egipcia se remonta al siglo XIX, tuvo un primer guión a fines del XIX, luego va a ser reformulada por una nueva reconfiguración de las piezas hechas por Alexandre Moré en 1925, y luego va a desaparecer en la década de los 60, para en el 77 transformarse, cambiando de lugar en el edificio, cambiando muy pocos metros de lugar, para transformarse en la Sala ACYA. La Sala ACYA que existió hasta los 2000, cuando se unificaron ambos grupos en la actual Sala Egipcia, que exhibe un pequeño porcentaje de las piezas que tiene el museo, que pertenecen a la colección del museo. Este bloque nunca fue formalmente exhibido y probablemente para la mayoría sea la primera vez que lo ven en colores, si alguien conoce el artículo de Rosenbasser. Este bloque se relaciona, vamos a ver por algunas particularidades que tienen, con un tema que me interesa muchísimo, que cruza diversas cosas de las que hago, que es la circulación y la transmisión de textos. Y en especial la relación entre el aprendizaje de las lenguas clásicas en este contexto, en este caso particular el egipcio clásico, cuyo aprendizaje para este periodo estaba restringido a muy poca gente, puntualmente a sacerdotes después de determinada recorrido. Me interesa particularmente el aprendizaje y la transmisión de las lenguas clásicas en relación a algunos tipos de textos, por ejemplo, los textos jurídicos o algunos tipos de textos religiosos como los himnos, que son aquellos que son más propensos a recibir modificaciones editoriales, que me parece un tema tan interesante como los errores de los escribas cuando los copian. En qué casos deliberadamente se cambia parte del texto, se reformulan oraciones. Para los que estudian egipcio, el ejemplo clásico es el inicio de Sinué, que para el Reino Nuevo ya nadie lo entendía, por lo cual lo reformulan. Y luego, dentro del ámbito que me interesa más, en época tardía y tolemaica, sobre todo, por ejemplo, cuando se reproducen textos de las pirámides, hay cambios que revelan, aunque no lo podamos ver directamente, como en otras tradiciones, no tenemos textos que nos digan las elucubraciones de los sacerdotes que intentaban leer un texto egipcio y no podían, pero sí tenemos cambios que nos permiten pensar en algunos casos muy fácilmente
qué es lo que está detrás de cambiar una palabra por otra, reformular una oración, etcétera. ¿Qué está pasando en términos de la relación del lector o del copista con el no entender ese texto? Yendo a nuestra piedra, separé para cada una de las líneas algunas cosas que me parecieron interesantes. Comenzar con, vamos a describirla, como lo que están viendo, es un fragmento de 3 columnas, es un texto que debió haber estado en una pared que debe haber sido bastante grande, una pared que debe haber tenido un tamaño considerable por el tamaño de la escritura. Sobreviven solo estas 3 líneas. Están pintadas de azul, como quedan restos de pigmento azul, tanto en los signos jeroglíficos como en los divisorios de las columnas, como es usual en templos y en algunos casos en tumbas, los bajorrelieves pintados de color azul. La primera línea vemos en un cartucho una de las formas de dirigirse a Osiris o en Nefer. En la segunda columna sobrevive una de las formas en que se puede hacer referencia al Uraeus, es decir, la serpiente que todos conocen en la frente del faraón. Dice, tu Uraeus está en tu frente o en la frente del Señor. Según como interpretemos, vamos a discutir este último signo. Si está roto y es un pronombre sufijo de segunda persona de singular, tú, es decir, wepet ek, tu frente, o si no está roto y es la palabra neb, Señor. Y del otro lado, el determinativo o la escritura para este periodo del verbo aper, equipar, adornar. Aper en, nosotros adornamos, tep ek, tu cabeza. Hay bastantes cosas para comentar, bastantes cosas interesantes en estas 3 columnas. Lo primero que vamos a hacer es comentar que es un texto que se ubica, para cuando veamos el artículo, es un texto que se ubica entre las primeras publicaciones de Abraham Rosenwasser, es decir, es un Rosenwasser que todavía no tiene un gran dominio de la lengua egipcia, pero lo suficiente como para escribir un artículo muy decente sobre esta pieza. A mí me pareció simpático poner las 2 primeras publicaciones de Rosenwasser, un artículo de 1929 sobre la enseñanza de Amenemope y su comparación con el libro de Proverbios. Es alrededor de 10 años luego de egresar de la universidad. Rosenwasser ya estaba trabajando como docente de escuela media. Y un libro de divulgación que publica en 1930. Entre estos libros y el que nos ocupa hoy, un exvoto dedicado a Osiris, a propósito de una estela del Museo de la Plata, vamos a ver una serie de problemas este título, que es del 39, es un Rosenwasser que ya se había transformado en un referente central de la egiptología en la Argentina. Es un Rosenwasser que ya había publicado, con la ayuda de Gardiner, el Papiro Buenos Aires en un primer artículo en La Nación y en un segundo artículo en el Journal of Egyptian Archaeology. Este es un Rosenwasser que ya trabaja en la universidad. Desde el 33 era miembro del Instituto de Historia Antigua
y medieval, por instancia de Clemente Ricci, y está a punto de ser ya docente para los 40, inicios de los 40, ya era profesor titular en La Plata. Ya cuando publica este artículo son alrededor de 20 años desde que egresa. Rosenwasser egresa como profesor de historia en 1918 y como abogado en 1919. En este texto es la primera publicación de la pieza que comentamos hoy. Acá está la transliteración, que es correcta, y la traducción de Rosenwasser. La mayor parte de Rosenwasser no... Este Rosenwasser de este periodo al que le faltaban un montón de lecturas, imagínense el acceso a la bibliografía especializada en Buenos Aires en los 30, etc. No tiene ningún problema al final del artículo en decir que esta inscripción no tiene ninguna importancia. De hecho, lo dice expresamente. No le ve ninguna... no le ve ninguna importancia y cree, para mí incorrectamente, que se trata de una inscripción funeraria. Su datación me parece correcta. El artículo en realidad el bloque en sí habla prácticamente 2 páginas. El resto del artículo son comentarios a cosas que nada tienen que ver. Es decir, por ejemplo, debe ser una inscripción funeraria, una fórmula de ofrendas, y pasa a comentar la fórmula de ofrendas con la bibliografía que había en esa época. Cosas que no tenían mucha relación con lo que está comentando. Así llena varias páginas y luego al final retoma de nuevo nuestra piedra para decir que no le veía ningún interés, más allá de que la tenga el museo. Vamos a tratar de hacer algunas observaciones de por qué lo contrario, por qué nos parece que es un bloque, no digo sumamente interesante, pero con algún interés. Vamos a ir comentando en esta línea de lo que son estas intervenciones en estas jornadas UNIPE de divulgación, cada una de las líneas, para después retomar estos fragmentos de texto al final. Lo primero que encontramos, vamos a volver a la primera, es el nombre de Wenneffer. Rosenwasser lo hacía en términos léxicos, por una palabra en particular. Data esta piedra del periodo tolemaico. Para nosotros es correcta, en principio, esta datación, primero por las características de los signos jeroglíficos. Seguramente este texto está grabado alrededor del siglo IV a.C. Son signos, un tipo de signo jeroglífico característico de monumentos tardíos. Los que les suelen ver este tipo de textos lo reconocerán enseguida. Pero no son textos tolemaicos del siglo III, II, I antes de Cristo. Es decir, seguramente en términos de división en dinastías clásicas, es algo que está entre las últimas dinastías, las dinastías 29, 30, el segundo periodo persa o inicios del periodo tolemaico. Es un bloque grabado en ese tiempo. Seguramente es una pieza del siglo IV antes de Cristo. Y tiene algunas características. Vemos el Wenneffer, que es uno de los nombres de Osiris. Está la parte fonética del nombre y vemos el determinativo adentro de un cartucho.
Curiosamente es una palabra que comienza a aparecer en cartucho desde el momento que probablemente sufre un proceso de univerbación. De hecho, gracias a las transcripciones griegas es que podemos imaginarnos que la etimología de esta palabra, donde es una primera parte, uenen, el que está haciendo, y nefer, acá, que es lo que nos muestran las transcripciones griegas, no es un adjetivo, no es, por ejemplo, bueno o bello, sino que es la raíz nefer, el verbo nefer, en su forma de tercera persona del singular del cualitativo, neferu. El que está siendo bueno. Eso lo sabemos por transcripciones de este tipo. Podría haber puesto cualquier transcripción griega, pero me pareció muy simpático esta inscripción que está en esta a la derecha, que está en Abidos. Es un grafiti en el templo de Abidos, hecho durante ese periodo, en la época tolemaica, cuando el sur se separa del reino tolemaico con faraones egipcios o tildados de nubios, no lo sabemos bien, tildados de nubio por los egiptólogos, que se separa del reino tolemaico, y acá un personaje puntualmente que sabemos que viene del norte, probablemente viene del área del Fayum, deja una inscripción en el templo en egipcio con letras griegas. De hecho, es el primer texto largo que podemos leer, no es copto ni nada parecido, obviamente. Es el primer texto largo que podemos leer en egipcio usando letras griegas. No es tema de hoy, pero es una inscripción que da para una charla en sí, todo lo que nos informa sobre la lengua egipcia esta inscripción. Lo único que me interesa, ya que dijimos que es del Fayum, acá el señor dice que este faraón es amado, Mei, de Esi, de Isis, Nem Osire, y de Osiris, Mei, amado, Emun, La, Sonter, Penot, O, amado de Amon-Ra, el rey de los dioses, el gran dios. Y ven que el Ra, en vez de Ra, escribe La, Emun La. O sea, copto sajídico re, sol, acá lo escribe La. Eso es un fenómeno del Fayum. La transformación de esa R en L es algo característico del oasis del Fayum, lo que nos informa de dónde procede este señor. Pero lo que más nos interesa es el nombre, que lo trató de escribir de dos formas. Hurwen, o sea, on en griego, en este periodo se lee wen, Hurwen, y después no le pareció porque ya había usado la O, por ejemplo, en Pro, Faraón, año 5 del Faraón, etc. Ya había usado la O para la Sheba, para la vocal media central, así que le agrega una gama, Hirgonafor, o sea, Horus o el Nefer, el nombre de un faraón que además conocemos de época tolemaica. Lo que nos interesa es este, Wennafor, que es nuestro Wennefer. ¿Y qué nos interesa puntualmente? Que termina en R, que todas las transcripciones, como el nombre Onofre en castellano, terminan en R. Si hubiera sido el adjetivo bello, no hubiera podido terminar en R para este periodo. Esa R del adjetivo nefer bello se perdió ya a fines del Reino Medio. No existía más, por más que aparezca en la ortografía, obviamente.
En esta misma línea, otro texto que es revelador, esto lo traje nada más para mostrar otra pieza, para hablar de Wennefer univerbado y colocado dentro de un cartucho. Es decir, esta frase ya formaba una sola palabra para este periodo, ya se había transformado tanto que para los egipcios era imposible etimologizar. El Wennefer para esta época era uno de los nombres de Osiris, sin que probablemente la mayoría supiese qué era, supiese cómo traducirlo. Ahí, pero es parte también como para otra oportunidad, eso va a dar lugar, lo que es un tema de investigación muy interesante, a las etimologías que hacen los copistas o editores o personajes que en el ámbito de las bibliotecas de los templos están estudiando textos. Algunos casos de cosas que incluso no llegan hasta la actualidad. Recuerden que Nisut Viti es la etimología de Nisut Viti, rey del Alto y Bajo Egipto, es una creación egiptológica. Realmente no sabemos etimologizar Nisut Viti, no sabemos transliterarlo tampoco. Los egipcios en época tolemaica no sabían tanto como nosotros, o sea, lo desconocían como nosotros lo desconocemos. Por eso cuando en la piedra de Rosetta, por ejemplo, cuando lo traducen al demótico, ponen rey del país de arriba y del país de abajo y lo traducen hacia el griego, y de ahí da nuestro rey del Alto y Bajo Egipto. No, ni ellos ni nosotros sabían qué quería decir. Sabemos que, por ejemplo, para el Reino Nuevo, Nisut, rey, que nuevamente es una transliteración inventada en el siglo XX, sabemos que no solo no sabían qué quería decir, sino que tenía dos formas diferentes de leerlo. Y eso queda claro cuando lo transcriben en caracteres cuneiformes. Esto que está acá al costado es uno de los cánopes del Museo Nacional de Arte Oriental, que ya están publicados en la década de los 80 en Egyptus Antiqua por Enrique Luco. Y de hecho ahora los pueden ir a ver, están expuestos en la biblioteca, en el escritorio de Matías Errázuriz, en el Museo Nacional de Arte Oriental. Y acá ven ya este nombre Wennefer, incluso transformado ortográficamente por un error del escriba, justamente por no saber qué significa. La palabra neferu, que es el verbo neferu, conjugado en estativo, el que es bello, el que está siendo bello o bueno, no, con las transformaciones que sufre luego del Reino Medio, es homófono del femenino bella. Más allá de que el adjetivo se va a transformar en neoegipcio, el género del adjetivo va a dejar de importar. Así, este escriba en un cánope de un personaje importante, en un cánope que lo pueden ir a ver al museo, que tiene mucho trabajo sobre él, de un tipo de la élite, probablemente de la dinastía 26, se equivoca y en vez de Wennefer pone Wenneferet. ¿Por qué? Porque la forma que él había aprendido con esa pronunciación se escribía de esta manera. Neferet. Esto solo para comentar esto puntualmente, que es la aparición, que ya la tenemos desde mucho antes, de Wennefer adentro de un cartucho. De Wennefer dentro de un cartucho como un nombre. Además, Osiris era rey, obviamente. En la segunda columna tenemos una de las palabritas más interesantes de este bloque. Esta palabra de acá arriba, donde ven la parte inferior de la serpiente, una cabeza que se lee tep y una T. Esta es la palabra tepet. Ek, tepet ek, tu uraeus. En. Acá tenemos uepet, la frente o la parte frontal superior del cráneo.
La T no está escrita, puede ser por dos razones completamente diferentes, pero ambas válidas. Por una parte, para esta época, todavía se intenta escribir correctamente la lengua clásica con la ortografía heredada. Después vamos a ver un cambio en el segundo siglo del dominio tolemaico, un cambio al interior de los templos, al interior del clero. Para este momento, aún hay, como lo vemos, desde la dinastía 25, desde la presencia cuyita en Egipto, un intento de escribir el egipcio clásico mirando los textos más antiguos. Ahí cualquiera que lee textos egipcios en egipcio clásico, es decir, en la lengua en que está escrito prácticamente todo lo que ven en las paredes, pero que nadie hablaba, porque era una lengua que se hablaba en los 1900, 1800 a.C., cualquiera que leyó o trabajó con textos del Reino Nuevo van a ver que son un desastre. Los textos de las dinastías 18 y 19 escriben un muy mal egipcio clásico, plagado de neoegiptianismos, etc. Al punto que muchas veces quienes no conocen muy bien el egipcio clásico del Reino Nuevo o no conocen muy bien el neoegipcio, terminan llamando neoegipcio a algunos textos que en realidad están escritos en una lengua que no hablaba nadie. Es decir, no precisamente en la lengua vernácula de Tebas. En la dinastía 25 todo el mundo conoce lo que tildamos como Renacimiento, que luego se llamó, la historiografía llamó Renacimiento saíta, bastante incorrectamente. Vemos una visión, un estudio, mejor dicho, detallado de los textos clásicos, de los textos tanto del Reino Antiguo como del Reino Medio, que los toman como modelo directamente, y vemos una transformación tanto en la lengua como en la ortografía, primero en los monumentos de la dinastía 25, también en los monumentos cuyitas, los textos, incluso cuando pierden Egipto, y luego, a partir de la dinastía 26 hasta inicios del periodo tolemaico, donde colocamos este bloque. Este bloque todavía refleja en el tamaño de los signos, el orden de los signos. Fíjense que el orden de los signos no es el del Reino Nuevo. Los espacios de los signos, los signos se pueden amuchar en el Reino Nuevo. Eso va a desaparecer durante el periodo cuyita. Los signos vuelven a ordenarse como se lo hacía en el Reino Medio. Esto lo vemos aún funcionando en este bloque. Y vemos algunas cuestiones ortográficas, como por ejemplo el mantenimiento de la T de Tepet, de la palabra la T final. Nosotros sabemos que todas las T finales desaparecen ya durante el Reino Medio. Siguen estando como una forma de ortografía arcaizante, pero desaparecen en la pronunciación, por lo cual es muy común que el escriba se las coma, que no las ponga. En el Reino Nuevo es algo de todos los días. En cambio, para estos textos que son mucho más cuidados, no. La T final, por más que obviamente nadie no se pronunciaba, quedémonos que no se pronunciaba. En algunos casos se van a ensayar, y tenemos pruebas de eso, pronunciaciones arcaizantes, inventadas, pero hoy no nos interesa. Vemos cómo coloca la T. Por lo cual, la ortografía de Huepet, de frente, acá en los cuernos, seguramente trata de parecer antigua, de poner un pie en lo ideográfico. Por eso no son solo los cuernos. No que me parece mucho más coherente esa explicación que
estemos frente a un error del escriba y se haya comido la T final. Tu Uraeus, es decir, la serpiente que vemos en la frente del faraón, en la frente de, y acá parecería decir señor. Eso es una cosa que llama la atención, porque pasa a ser un poco difícil de entender. El Uraeus de quién en la frente de qué otra persona. Lo que esperaríamos es Turaeus en tu frente, que es donde tenemos textos paralelos. Pero bueno, en principio somos respetuosos de lo que vemos. Este bloque lo miramos, lo analizamos de cerca, etc. Muy probablemente, señor, muy probablemente no tiene la cestita de tú la manija acá, como vemos acá y acá. Después vamos a ver también que en el trenzado de la cesta hay un cambio. El último signo, probablemente, casi con seguridad es señor. Podríamos pensar en una equivocación del escriba, que es lo que plantea Rosenwasser. No. A ver. En principio, casi por imperativo filológico, en principio, teniendo una sola copia de un texto, tenemos que respetar el texto que estamos mirando. Uno tiene una inclinación siempre a que cuando algo no lo podemos explicar, pensar que el escriba se equivocó, o el artesano. En Egipto muchas veces podemos mostrar que un texto está bien escrito, está bien pensado, pero el tipo que lo graba o el tipo que lo transcribe, por ejemplo, en un ataúd, se equivoca. En este caso, quizás debemos tratar de explicar lo que estamos viendo y no corregir para que se adapte a lo que ya conocemos. En el caso de la última columna, probablemente por esta misma razón, tenemos el verbo aper en, nosotros adornamos, tep ek, tu cabeza. Vamos a la palabra interesante en la segunda columna, que es esta palabra tepet, que no nos imaginamos muy bien cómo estaba escrito acá por el espacio. Acá arriba tendríamos la cabeza de la cobra. Faltaría un espacio sobre la cabeza. Probablemente hubiésemos encontrado la T y la P, o sea, tep, para escribir tepet, como signos unilíteros frente a la cobra. En todo caso, no responde a ninguna de las ortografías que conocemos para esta palabra, donde lo primero que tenemos es la cabeza. Obviamente, puede no ser tepet. Obviamente puede ser otra palabra para Uraeus, como yaret, y que la cabeza esté como un determinativo para Uraeus. Esa también es otra posibilidad. Pero en principio, al encontrar la cabeza, nos lleva a pensar en la palabra tepet, que acá tenemos arriba en la entrada del Wörterbuch y abajo en las anotaciones, las fuentes. Tenemos para esta página, para el punto 8, que es la serpiente del Uraeus, un único testimonio. Obviamente online podemos ver muchas más fichas. Hay como 7, 8 fichas de esta palabra en el Thesaurus Linguae Aegyptiae. Esta palabra tiene algunas particularidades
tanto en su interpretación como en su transliteración. Parece una palabra restringida a textos tolemaicos. De hecho, si miramos las fichas y miramos la aparición de esta palabra, su primera aparición en la dinastía 18 es probablemente incorrecta. En un texto del reinado de Hatshepsut, escrito de una manera diferente, etcétera, parecería estar esto. Y después tendríamos siglos de silencio hasta su reaparición en época tolemaica. Acá vemos el único diccionario por el momento de egipcio tolemaico, que es el de Wilson, lamentablemente restringido a el templo de Edfu, la entrada de esta palabra, tepet, para Uraeus, donde manda al Werterbuch y señala esto de que aparece por primera vez en Dinastía 18. De hecho, lo aclara abajo. El ejemplo más temprano de Tepet, los ejemplos más tempranos de Tepet son de Dinastía 18. Por ejemplo, Urkunden 4 pues es el único en realidad. Es esa. Vieron que cuando uno no conoce algo, dice tal cosa, por ejemplo, y pasa a citar el único que conoce como un caso entre muchos. Pero bueno, en Edfu aparece, en Dender aparece, en Philae aparece, es decir, en textos del periodo tolemaico está muy bien representado. Y puntualmente en aquellos textos producidos en época tolemaica. Es decir, los diálogos, lo que están diciendo los dioses, no de repente un texto de calendario, etcétera, cosas que podemos sospechar que son copias de una transmisión más antigua. La ortografía de la palabra es similar. Lo que estábamos comentando sobre la ortografía del egipcio clásico, eso va a colapsar en el segundo siglo de dominio tolemaico, cuando los sacerdotes quieran reflejar en la pronunciación del egipcio clásico frente a la ortografía. Y empecemos a ver ya madura lo que llamamos ortografía tolemaica. La ortografía tolemaica del egipcio clásico, que es tan compleja de leer y que tiene particularidades que se pueden ascribir a las tradiciones de un templo específico. Por otra parte, es un campo fascinante porque nos hace tener que pensar, para leer egipcio tolemaico, nos hace tener que pensar cómo se pronunciaba esa palabra en ese periodo, en egipcio clásico, que ni siquiera era la lengua hablada. Eso lo sabemos bien, de que el egipcio clásico también cambió con el tiempo y cambió con el lugar, por más que no era una lengua hablada. Había diferentes formas regionales de leer egipcio clásico. Eso también nos pone un momento en que podemos pensar la datación de este texto. Parte de lo más interesante de esta palabra tepet es la cita de Ossing, de un libro clave que es Nominal Bildung de Ossing. Todos los que nos dedicamos de alguna manera u otra al egipcio amamos los 2 volúmenes de Ossing. Es como una lectura obligada, uno no puede dedicarse al egipcio sin haber pasado por los 2 volúmenes de Ossing, con los problemas que tienen. Son viejos, tienen ya varias décadas, pero es una mina de oro de cosas, de cosas maravillosas.
es el primer tipo, después hay cosas más recientes, pero es el primer tipo en mostrarnos cómo funciona la morfología del egipcio, la morfología nominal del egipcio. Y acá es el que sugiere a partir de una palabra que probablemente esté correctamente leída, que es, él le pone egipcio tardío, tepie, es que si entendemos bien debería ser el Uraeus, la serpiente del Uraeus. ¿Por qué digo si entendemos bien? Porque esto es parte de un texto más, un texto problemático, que es el Papiro Museo Británico 10.808. Es un texto que editó Crum en la década del 40, del que nadie, un texto que para cuando lo edita Crum nadie lo entendía muy bien. Ossing hace el primer intento serio de leerlo. Después hay libros más recientes, como el de Sederholm, y lo identifican como el único texto extenso en egipcio clásico escrito en letras griegas. Es un papiro de época romana, descubierto en Oxirrinco. Pero por alguna razón, alguien, posiblemente un sacerdote, escribió la pronunciación de un texto en egipcio clásico de carácter mágico. Son unos pequeños textos, unas pequeñas fórmulas dirigidas a enemigos de Osiris. Y una de las fórmulas se refieren al Uraeus como enemigo de Osiris. Obviamente la identificación no es completamente segura, pero nos permite etimologizar o sugerir una etimología para esta palabra de acá arriba. Y de hecho la entrada del Thesaurus Linguae Aegyptiae contemporánea ya no es Tepet. Si ustedes lo buscan como Tepet no lo van a encontrar, sino que lo tienen que buscar como Tepit, siguiendo la etimología de Ossing. Siguiendo la etimología de Ossing, que es pensar que se trata de un nisbe femenino de la palabra cabeza, es decir, la que está en la cabeza. Será una forma de referirse a el Uraeus como la que está en la cabeza, lo que es probablemente correcto. Vemos también, es interesante que obviamente la misma palabra se utiliza para la corona blanca del Alto Egipto. Es decir, puede ser cualquiera de las dos cosas. La desambigua, es decir, la corona blanca también es lo que está en la cabeza. Lo desambigua el determinativo, pero la palabra es la misma. Obviamente la interpretación como una forma derivada de una preposición que pone acá Wilson es incorrecta, por más que cite Ossing. Probablemente esto es un error de tipeo. No creo que piense que es una derivación de la preposición tep y no del sustantivo tep. Esta palabra seguramente está acotada al periodo tolemaico. Aunque no me llamaría la atención de que aparezcan, salvo este de Hatshepsut, que hace que todos digan que es algo que aparece del Reino Nuevo, salvo este de Hatshepsut, probablemente no, ¿cómo se llama? No llamaría la atención que aparezcan ejemplos más tempranos, justamente porque se trata de un nisbe. Fíjense que la referencia a la corona blanca aparece ya en los textos de los ataúdes. No tenemos dudas que para el Reino Nuevo ya no, los egipcios no pueden hacer nisbes.
Es una posibilidad que se perdió. La morfología entre el Reino Medio y el Reino Nuevo del egipcio cambia muchísimo. Si algo sobrevive parecido a la lengua del Reino Medio, hablado en el norte puntualmente, lo desconocemos por completo. Para época tardía, desde el Mediterráneo hasta Nubia, se hablaba algo con las características de la lengua tebana. Y con una morfología radicalmente distinta a la de los egipcios hablados en el Reino Antiguo y el Reino Medio. Los pocos nisbes que sobrevivían ya no tenían etimología, ya no podían ser etimologizados en el Reino Nuevo. No era productivo formar nisbes al estilo de Kemet Egipto, Kemeti egipcio. De hecho, a partir de el neoegipcio, eso lo hacen de otro modo. Y obviamente en demótico, en copto. Se utilizan prefijos, etc. Por lo cual esto es muy posible que sea una palabra vieja. Si está bien interpretado como nisbe. Ahora, muchas cosas que nosotros creemos interpretar con los pobres elementos que tenemos para interpretar la morfología egipcia, de la que todos sabemos que nos estamos perdiendo todo, nada, puede ser que estemos tapando el sol con un dedo. Hay un artículo muy bueno de Satzinger donde muestra la complejidad de algunas formas morfológicas egipcias que nos harían pensar que detrás de, por ejemplo, palabras que transliteramos igual y creemos que cuando las buscamos en el diccionario, que son diversos sentidos de una misma palabra, en realidad se nos está escapando un montón de posibilidades que tenía el egipcio para construir palabras. Por lo cual, esto perfectamente podría ser un derivado de tep, la raíz que se usa para cabeza y para una preposición. Perfectamente podría significar lo mismo, la de la cabeza, pero no ser necesariamente un nisbe. La hipótesis del nisbe podemos construirla nosotros porque nos parece, porque debería ser un nisbe, o pensarla a partir de este tepie, si lo analizamos correctamente. Ahí, si a alguien le interesa, lo remito al capítulo de Söderholm, tanto de su tesis como la edición del libro, que son diferentes, donde analiza esta palabra en esa fórmula en específico, donde hay que explicar un montón de cosas por qué, por ejemplo, el Uraeus es enemigo de Osiris. En un texto mágico, donde algunas cosas se permiten, algunas cosas más, pero requiere un montón de explicaciones ad hoc para terminar diciendo que Tepi es Uraeus, y para con eso decir que Uraeus es un nisbe, y por eso da Tepi, es decir, terminamos con un argumento circular. Algo habitual a veces en el trabajo con fuentes egipcias. Sobre todo los que son fantásticos son los argumentos circulares que se transmiten de una generación a otra, uno los toma de la bibliografía y después no sabe que está repitiendo en realidad cosas que son hipotéticas. Esto por una lado de estas coserís sobre este bloque. Vemos un ejemplo acá de este uso en Dendera. En vez de usar la edición más moderna de Dendera, la de Domá, etc., acá para citar esto, me tomé el trabajo de buscar el volumen de Mariette, que está el texto y las escenas combinadas. Por más que tiene problemas, no es recomendable usarlo. Pero lo que me gusta es primero lo naif de los dibujos de las copias de Dendera, pero sobre todo que permite visualizar el texto con las escenas. Para este tipo de charlas me pareció divertido. Y acá lo ven, la palabra tepet, dice el Uraeus del dios,
en tu cabeza. Después vamos a ir a cosas más específicas. Es obviamente una fórmula que le está entregando una corona, etc. Acá vemos a la segunda mitad de esto, que es en tu frente o en la frente del Señor. ¿Por qué decimos que es en la frente del Señor? Acá vemos los dos signos tú que tiene este bloque. El primero es levemente diferente al segundo por esos picos. Y vemos cómo es el trenzado de la canasta. Algo habitual en los textos del periodo tardío, que están mirando y tratando de imitar los jeroglíficos en las paredes del Reino Medio. De hecho, esto es algo que en determinados templos tolemaicos lo seguimos viendo. El cierto preciosismo en el diseño de los signos jeroglíficos, que no tenemos, por ejemplo, en el Reino Nuevo. Vemos cómo el trenzado de la cesta es idéntico en las dos K, el trenzado del junco para hacer esta cesta, versus el trenzado de el signo al que nos estamos refiriendo, que debemos leer como Neb, es decir, el Señor, donde el trenzado es completamente diferente, es distinto. Y acá para ir a algunas suposiciones, Rosenwasser, por ejemplo, había pensado que se trataba de una estela funeraria. Él lo llama ex voto Osiris, bueno, ya sabemos que no es correcto, no nos vamos a remitir al Rosenwasser de los 30, pero pensaba que era una pieza funeraria. De hecho, piensa que es una estela funeraria. Claramente no es una estela funeraria. Primero por la disposición de las líneas para este periodo, no tiene nada que ver con una estela funeraria. Tenemos estelas funerarias en columnas, sino en líneas, pero tienen otro formato. Por el tamaño, debería ser un texto enorme. Estamos pensando en una pared. Como saben, no hay tumbas, o hay escasísimas tumbas de época tardía y tolemaica con estas características. Ya a partir del periodo tardío, lo normal son las tumbas grupales sin decoración, o en algunos casos puntuales, en algunas localidades, decoración pintada, salvando algunos ejemplos del siglo IV muy especiales, como la tumba de Petosiris, donde además están en relieve los signos. Esto en realidad nos hace pensar este bloque en un himno Osiris en la pared de un templo. De hecho, si ven los signos, el uso de azul, la forma en que están distribuidos, hacen perfectamente pensar en signos en bajo relieve en templos tolemaicos. Que esto sea un himno dirigido a Osiris en un templo tolemaico. Ahora vamos a ver qué características tiene. En términos funerarios, lo parecido que aparece, acá vemos una estela de una cronología parecida, es el capítulo 15 de El Libro de los Muertos, que, bueno, en el ejemplo que escogí está acá. Les puse de Kirke la transliteración y la traducción, por si lo quieren mirar, de una redacción particular, que no es exactamente esta la que están viendo. Acá vemos otra palabra, que es unut, otra palabra diferente a la nuestra, es la misma que está acá, que es unut, men, en una escritura más afín al periodo en que esto está escrito, establecida en tu cabeza. Es decir,
el Uraeus está en tu cabeza, y como dice acá, la corona del Alto Egipto y la corona del Bajo Egipto está en tu frente. Es decir, estamos más o menos en el campo de nuestra redacción. Nuestra redacción no es igual el capítulo 15 del Libro de los Muertos. Por más que estemos en un ámbito parecido. Como ustedes saben, el Libro de los Muertos de época saíta hasta época tolemaica es un tema tremendamente complejo. Es un tema que hay que trabajarlo con sus características regionales. Sabemos que en diferentes centros de producción, en diferentes lugares de Egipto, se trabajaba con ediciones distintas de los capítulos. Afortunadamente, que ya están publicados los primeros 10 tomos, Mosher hizo la edición crítica del Libro de los Muertos, que es una obra fantástica, en donde de cada uno de los capítulos estudia todas las redacciones preservadas. De todas formas, obviamente no hay ninguna redacción del capítulo 15 del Libro de los Muertos que siquiera se parezca, más allá de los conceptos generales, con nuestro texto. Volviendo a nuestro texto, el interés de hoy era puntualmente ese, señalar algunas particularidades que nos puede llevar, nos puede conducir a pensar piezas que se encuentran en colecciones argentinas. Volviendo a nuestro texto, deteniéndonos particularmente en nuestro texto, probablemente se trate de un himno a Osiris, un himno a Osiris en el ámbito de un templo. Afortunadamente, tenemos un buen conjunto de esos materiales publicados de forma más o menos dispersos en época tardía tolemaica y romana. Los textos de culto en los templos, puntualmente los textos usados para los festivales de Osiris, se copiaban para los difuntos, se usaban también para los difuntos. Eso nos hizo llegar un buen número de textos osirianos vinculados a copias funerarias, pero que son originariamente textos usados por los sacerdotes en los templos. En todo ese material no encontramos tampoco nada parecido. En cuanto a mí, este texto, que probablemente estos 3 fragmentos estén bastante separados. Probablemente estamos viendo una pared, nos falta bastante de la línea arriba. Probablemente son 3 fotos del texto de 3 lugares quizás distantes entre sí. El primero y el tercero es el que más pistas nos dan. La presencia de Wennefer nos indicaría que es un himno Osiris, y puntualmente la presencia de la del pronombre sufijo de primera persona del singular en, casi sin dudas nos remite a que se trata de Isis y Neftis. Es Isis y Neftis al momento de la momificación de Osiris. Un texto parecido son las redacciones, por ejemplo, de las lamentaciones de Isis y Neftis. Hoy tenemos más material que, por ejemplo, el que contaba Rosenwasser en los 30. De hecho, Rosenwasser acá hace algo no muy apropiado, que es nuevamente corregir el texto. Él
pone la N debajo de las 3 líneas, hace un enroque para que le quede los adornos de tu cabeza. Aperuni, tep, ek. Pero bueno, eso es nuevamente transformar el texto en algo que a uno le sirva más. No creo que el pronombre sea un problema en particular, teniendo... de hecho, nos aclara en qué género buscar. El título no dice un himno desconocido, Osiris, porque es un bloque que es conocido, sino que es un desconocido himno, justamente porque no lo podemos, hasta ahora no lo podemos ubicar. Pero ahí es cuando esto empieza a ocupar un lugar de mucho mayor interés. Esta piedra pasa a ser el único testigo, el único testimonio hasta ahora de un texto del que no tenemos ninguna otra copia. Ojalá aparezca una copia de un texto. De hecho, la mayor parte, excepto las cosas que editó Assmann en los 70, la mayor parte de los himnos copiados, himnos, y excepto cosas puntuales como las lamentaciones de Isis y Neftis, etc., la mayor parte de los himnos copiados, himnos osirianos de templos copiados en ámbito funerario, muchos de ellos en demótico, traducidos o redactados al demótico, fueron publicados entre la década del 90, del 2000, 2010. Es decir, es todo muy reciente. Y todavía tenemos ejemplos en museos sin publicar. Por lo cual no quiere decir que no podamos identificar este texto, pero por lo menos podemos acotarlo a un género. Le están hablando a Osiris, es un Osiris momificado, es un Osiris que vuelve a tener las insignias de la realeza, que vuelven a poner el Uraeus en la frente de el señor de la necrópolis, etc. Y que Isis y Neftis vuelven a poner las coronas, etc. Es decir, vuelven a equipar su cabeza. Tu cabeza acá porque le están hablando a Osiris. Por eso en este tono de estas charlas, de las jornadas virtuales de la Semana Virtual UNIPE, queríamos primero prestar atención a una de las piezas más desconocidas de las colecciones argentinas y para mí una de las más interesantes, y a la par llamar la atención sobre esto que hay, que es el único testimonio de un himno osiriano conservado, texto que podemos intuir a través de este bloque, pero que no conoceríamos de ninguna otra manera. Y de paso aprovechar para decir algo que me parecía interesante, ilustrativo para este tono, sobre la lengua egipcia en este periodo. Es decir, ¿qué nos tenemos que imaginar cuando leemos un texto en egipcio clásico, pero de época tardía y tolemaica? Son unas pequeñas cosas, pero era lo que me interesaba compartir, que me parecía divertido para compartir. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Dejo de presentar, dejo de compartir pantalla. Si quieren, obviamente estoy para responder preguntas.